Hola, muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a Práctica Test. Bienvenidos también a un nuevo tema del libro del nuevo conductor. Hoy día, jueves 28 de marzo, comenzando con ustedes acá. ¿Cierto? Se nos va el mes, semana corta también. Semana corta, ya mañana es feriado, así que mañana no nos vemos hasta el lunes, ¿cierto? Y terminando el mes, como decía. Muy bien, estimados alumnos. ¿Cuál es el tema que nos convoca el día de hoy? El individuo en el tránsito. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. El chat ya está habilitado por si acaso. Ahí Constanza levantó la mano. Sí, pero el chat ya está habilitado para que ustedes puedan comentar ahí. Ahí están saludando, ¿cierto? Veo a Marco. Hola, buenos días, Constanza. Marielis. Muy buenos días, Rocío. Hola nuevamente. Jocelyn, buenos días, Jocelyn. Espero que todos estén muy bien. Buen día, profe. Dice, me perdí la clase a las 10, pero la veré. Sí, la pueden ver las grabaciones, Irma, no hay problema. Están las grabaciones ahí. Hola, John. Bienvenido. Hola, Rosana. Saludos. Muy bien. Comencemos entonces. ¿De qué trata esta clase, el individuo en el tránsito? Principalmente las capacidades y de las condiciones del individuo para hacer frente al tránsito, para conducir, ¿ya? Hola, Marcela. Bienvenida, Marcelita. De eso entonces habla directamente nosotros, de los individuos. ¿Cómo nos encontramos? O sea, ¿cuáles son las condiciones óptimas para conducir? ¿Cuáles son las condiciones adversas de la persona para conducir? Cuando no está, cuando sus capacidades no están óptimas para conducir. De eso es lo que vamos a hablar preferentemente en este tema. ¿De acuerdo? Comencemos entonces. Ya. Y este tema comienza con una pregunta. Comienza con una pregunta que dice... ¿Están las personas capacitadas para responder a las exigencias del tránsito? ¿Qué responderían ustedes a esta pregunta? ¿Estamos las personas capacitadas para responder a todas las exigencias que nos impone el tránsito y las condiciones en general? ¿Qué opinan ustedes? Hola Juanito, bienvenido. Gracias ahí por presentarte. ¿Qué responderían ustedes entonces a estas preguntas? ¿Sí o no? ¿Estamos capacitados para hacer frente a todas las condiciones? Sí, a veces no, no todos, solo algunos, no todos por ahí me dice Marco. Ya, claro, se puede decir no todos y no siempre. No todos y no siempre podría ser la respuesta correcta. Mira, acá está la respuesta, pero yo la voy a complementar. Acá mismo ustedes pueden ver la respuesta, la estoy marcando con rojo, pero también haciéndome parte de sus opiniones, poquitos respondieron, tres nomás, pero igual. Haciéndome parte de esas opiniones, también yo los voy a apoyar y yo les voy a decir que, claro, no siempre estamos en condiciones, porque puede ser que algún día usted se encuentre enfermo, usted puede ser que esté quizás con mucho sueño, porque por algún motivo no ha dormido bien suficientemente, esté tomando medicamentos fuertes también o fue a algún acto, alguna celebración, ¿cierto? Por ahí, lo invitaron y consumió alcohol. Entonces, no siempre. Y no todas las personas, porque no todos tienen el sentido de responsabilidad que se debe tener como conductor, ¿cierto? No todos también tienen el equilibrio emocional, también para asumir esta responsabilidad. Entonces, no siempre y no todos. La respuesta acá dice, claro que sí, que las personas estamos en condiciones. Sí, también es verdad. Sí, nos encontramos en condiciones. Si nos encontramos en condiciones, sí, estamos capacitados para responder a las exigencias del tránsito, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta, como dice ahí, que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. A ver, quiero detenerme un poquito ahí en eso, que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. Esto no es para asustarlo. Ustedes están aprendiendo a conducir, yo creo que muchos de ustedes ya conducen por ahí vehículos, ¿cierto? Pero ustedes ya saben, aunque, a ver, aunque después de un tiempo con la práctica conducir se hace cada vez más fácil, nunca hay que olvidar que hay exigencias en la conducción. Exigencias, ¿cierto?, de la atención que debemos tener, de las condiciones físicas
y psíquicas en las cuales nos encontramos. Como había dicho recién, si usted está enfermo, si usted consume algún medicamento que le pueda alterar su capacidad, si usted está fatigado, cansado, con sueño, si usted consumió alcohol, entonces hay que ser consciente y tener la responsabilidad y el equilibrio emocional para darse cuenta que usted no está en condiciones de conducir un vehículo. ¿De acuerdo? Las grandes exigencias se refieren a su capacidad de usted, capacidad para darse cuenta de lo que sucede en el tránsito, de advertir tempranamente el peligro, de reaccionar ante las situaciones imprevistas, ¿ya? La coordinación que debe tener para conducir un vehículo, capacidad visual, etcétera, para percibir su propia velocidad, las situaciones de los demás conductores, anticipar situaciones y todo aquello. Y son grandes exigencias. Después uno se acostumbra, es verdad. Después uno se acostumbra. Hace cosas casi en automático, pero siempre van a estar estas exigencias. Ya. Dice más abajo el último, ser consciente de sus capacidades y cuando éstas puedan estar alteradas. Sí, que usted sea consciente cuando usted no se encuentra en condiciones. Y ahí hay que ser, como por así decirlo, crítico con uno mismo y decir, no, yo no estoy en condiciones y así yo no voy a conducir. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver tres siluetas más abajo dibujadas que hacen alusión un poquito al tema de tener las condiciones deterioradas, ¿ya? O tener bajas las condiciones, por ejemplo, una persona enferma, fatigada o agotada, como se ve aquí en la primera silueta, ¿cierto? O consumiendo algún tipo de medicamentos que puede afectar, o drogas quizás también, o el consumo de alcohol. Ya hay más, hay varias más, ¿ya? A ver, la voy a decir al tiro. Los principales factores o situaciones, ¿ya? Que nos pueden dejar en condiciones deficientes para conducir un vehículo, tendríamos el consumo de alcohol, obviamente, de eso vamos a hablar luego ya. Consumo de alcohol, el consumo de drogas, a usted lo deja en condiciones deficientes para conducir un vehículo. Consumo de alcohol, consumo de droga, consumo de algunos medicamentos, algunas enfermedades que pueden ser temporales o permanentes, ¿ya? Sentirse cansado, con fatiga, no haber dormido, ¿ya? Ahí tenemos como las principales condiciones deficientes que podrían impedir que un conductor pueda conducir un vehículo. O sea, no impedirlas, pero sí dejarlo en condiciones alteradas. Y el conductor no debería conducir un vehículo. ¿Ok? Ya, sigamos. Bueno, el tema principalmente del individuo en el tránsito, ¿cierto? Apunta a las capacidades, ya dijimos, las condiciones en que se encuentra el individuo, ¿ya? Cómo se pueden ver afectadas sus condiciones. Y acá tenemos las más importantes. El estrés, un tipo también de salud, ¿cierto? Podemos decir, estado de salud. Una persona bajo estrés tiene su condición de salud alterada, ¿ya? Y es complejo. Hay diferentes tipos de estrés, ¿cierto? Por diferentes razones. Exceso de trabajo, porque está pasando un momento malo en su vida, por quizás angustia, por situaciones personales, ¿ya? Quizás también puede ser por el apuro, ¿ya? Personas que de repente andan como corto de tiempo, tienen muchas cosas que hacer y eso también los estresa, ¿de acuerdo? El no descansar bien también estresa. La preocupación, las preocupaciones, ¿cierto? De pronto, todo eso, ¿cierto? Puede conllevar un estado de estrés y eso altera las capacidades para conducir, ¿ya? Hay otras enfermedades más, obviamente que sí, pero esa es como la más presente hoy en día, sobre todo en este mundo tan agitado que tenemos, ¿ya? El alcohol, el alcohol ya es una sustancia ilícita, igual que las drogas, también, que nos alteran notoriamente nuestras capacidades. Pero independiente de que una persona de pronto no, quizá no tiene estrés, quizá no ha consumido alcohol, no tiene ningún problema de salud físico, pero su conducta ya no es muy, podemos decir, acertada para conducir un vehículo. Hay personas que pueden estar impecablemente de salud, no han consumido nada de ilícito, ¿cierto? No tienen sueño, no están fatigados, nada, pero tienen una conducta que no va muy de acorde para conducir un vehículo, o sea, su equilibrio emocional está alterado. Esto pasa, por ejemplo, con personas que por naturaleza o de por sí son, por ejemplo, muy impulsivas, enormemente impulsivas, ¿ya? Y ya tenemos ahí un problema conductual.
o irresponsables, muy responsables en muchos factores de su vida. Recuerden que el conducir también refleja cómo somos en el resto de las situaciones de nuestra vida. Increíble. Aquella persona que es irresponsable en muchas cosas, en el trabajo, en los estudios, en la casa, en el hogar, con la familia, que es siempre irresponsable, al conducir, no crean que eso va a cambiar. También va a ser irresponsable con las maniobras que ejecuta o cómo conduce un vehículo. Entonces, la conducta del individuo también es muy importante para ver cómo va a conducir. El equilibrio emocional, como decíamos. Ya, veamos, leamos este texto y vamos a analizarlo. Dice, ¿por qué ocurren los siniestros? Los accidentes, recordemos que siniestro es lo que denominamos accidente, ¿ya? Comúnmente al conducir, dice, las personas olvidan de las limitaciones y capacidades humanas. Y acá tenemos un problema conductual, ¿se dan cuenta? Acá tenemos un problema conductual en esta frase. Las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas. ¿Ya? Esto pasa mucho en los jóvenes. También en algunas personas mayores, también, ¿no? Y acá yo no quiero decir que porque una persona ya, no sé, pues tiene más de 40 es responsable. No, muchas veces no es así. Hay personas muy adultas que son muy responsables, incluso más responsables que los jóvenes. Pero, según los estudios, en la edad juvenil, es cierto, es donde de pronto las personas tendemos a subestimar más los riesgos, creemos que nuestras capacidades están por encima del resto, ¿ah? Buscamos demostrar situaciones, nos arriesgamos más, como que buscamos situaciones de riesgo a veces para probarnos, para demostrarle a otros, etcétera. Eso pasa mucho en la juventud. Olvidamos que tenemos limitaciones, ¿ya? Que nuestras capacidades tienen algunas limitaciones. No somos superhumanos, no. Somos seres humanos comunes y corrientes y en cualquier momento podemos equivocarnos, interpretar mal una situación, no ver a tiempo algo o tener una reacción lenta. Al conducir un vehículo, eso puede llegar a cometer un error en la conducción. Pasa. Entonces hay que ser consciente de aquello. A mayor velocidad, mayor exigencia para conducir un vehículo. Entonces, el conductor, el joven principalmente, debe ser consciente de que no somos superhumanos. Por ende, no puede andar experimentando los límites. De pronto decir, a ver, este auto, ya la velocidad máxima permitida es 120, pero veo que se puede correr hasta 150 según lo que indica el velocímetro. Probemos el auto. A esas velocidades ya cuesta mucho más reaccionar. La dirección se pone mucho más sensible de un vehículo y a la persona le va a costar más controlarlo, ¿ya? Hasta para mirar un espejo, ¿cierto? A esa velocidad, ya estás perdiendo un segundo de tiempo que el auto avanza enormemente rápido por la carretera. Entonces, ese es un ejemplo de que tenemos límites, ¿ya? No tenemos una super vista, no tenemos super reacciones, tenemos limitaciones y hay que ser consciente de aquello, ¿ya? Dice, aunque pueda sonar exagerado, lo que estamos hablando, claro, puede sonar exagerado, pero es verdad. Por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Usted sea consciente de cómo actuamos las personas, de sus limitaciones, de los errores que pueden cometer los demás también. ¿Ok? Por ello, los conocimientos que se entregan aquí, en el libro El Nuevo Conductor, lo que estamos hablando aquí en estas clases, son fundamentales para su base como conductor, porque usted está formando su base. Al leer el libro El Nuevo Conductor, al ir a dar sus exámenes para sacar su licencia, esa va a ser su base como conductor. De ahí usted parte. Y estos conocimientos son fundamentales que usted los tome a pecho, ya que no los olvide, ojalá. Las limitaciones que tenemos, nuestras capacidades deben ser óptimas. Saber cuándo no estamos en condiciones y reconocer, decir, no, yo hoy día no estoy en condiciones, no voy a conducir. ¿Ok? Más abajo nos dice estadísticas. Las estadísticas señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. A ver, hablemos de esto un poquito porque se puede malinterpretar. Cuando se habla de conductores principiantes, por lo menos en este caso acá, no se refiere a aquellos que recién están tomando un auto. No. Se refiere a aquellos que ya manejan, que ya incluso tienen licencia, han sacado su licencia, pero todavía llevan muy poco tiempo manejando. Llevan meses, llevan recién un año que han manejado. Eso es ser principiante todavía. Cuando usted saque su licencia, van a pasar las semanas, los meses, y usted todavía va a ser un conductor principiante. Todavía no es experimentado, ¿ya?
Y ocurre mucho, miren, escuchen bien lo que les voy a decir, esto se lo digo por experiencia, cuando las personas recién sacan su licencia, recién aprenden, son muy responsables, muy, muy responsables. Y da gusto verlos porque como que tienen todo acá en la cabecita, ¿cierto? Ahí aflora al tiro, ¿cierto? Las normas que aprendieron, los consejos que damos acá, andan muy atentos a todos, ¿cierto? Son muy ordenaditos para conducir, lo cual es bueno. Entonces es raro, es muy raro que una persona que recién saca su licencia tengas un accidente, un siniestro de connotaciones mayores. El problema viene después. Pasan las semanas, los meses, empieza a practicar o sigue conduciendo, ¿cierto? Ya tiene licencia, así que no hay problema. Pero ahí empieza a tomar más habilidad, mejor motricidad fina, mejores reacciones, porque está casi todos los días conduciendo. Y ahí viene el problema. Empieza a creer que sus capacidades ya están, pero óptimas, y cae en el exceso de confianza. ¿Ya? Ese tipo de conductor principiante es el peligroso, aquel que ya por la práctica, ¿cierto? Lleva algunos meses y alcanzó una buena capacidad para dominar el vehículo, una capacidad normal, digamos, de coordinación, de motricidad fina, de capacidad visual, todo eso, ¿ya? Pero todavía le falta experiencia, sumar más tiempo al volante. Entonces, en ese punto, sobre todo con las personas jóvenes, entre los 18 y 29 años, empiezan a creerse el cuento y caen lamentablemente en el exceso de confianza. Y ahí es donde se genera la mayor cantidad de siniestros. Y eso muestran las estadísticas. ¿Ya? Son los que tienen más accidentes, lamentablemente. Tal cual como dice la afirmación ahí. Después abajo dice que al menos una vez en la vida las personas se ven involucradas en algún, ahí falta un espacio, en algún siniestro con víctimas. Ojalá que no sea así, ojalá que no sea su caso. Por lo menos el mío no ha sido hasta de todos los años que llevo conduciendo. ¿Ya? Pero esta estadística igual es cierta. Que la mayoría de las personas, al menos una vez en su vida, aunque no tengan la culpa, pero se ven involucradas en algún siniestro donde hay a lo menos lesionados, a lo menos lesionados. Siempre hay que tratar de evitar eso, evitar los riesgos. Ya, hablando de accidentes y de siniestros, acá les estoy mostrando un procedimiento que debe saber todo conductor. Esto igual lo vamos a hablar en otro tema más adelante, cuando hablemos de informaciones importantes, ¿cierto? Pero desde ya es bueno saberlo, que tenemos una obligación nosotros como conductor, y esta es una ley, está por norma, ¿ya? Cuando nos veamos involucrados en un siniestro, en un accidente, aunque no tengamos la culpa, tenemos tres pasos que cumplir, sí o sí. Esto está por ley, repito, ¿ya? Hay que cumplir estos tres pasos, este procedimiento. ¿Cuáles son? Usted se ve involucrado dentro del accidente, usted tiene que detener su marcha, estacionarse en algún lugar, ojalá seguro. No puede alejarse del lugar, porque eso se toma como que usted está huyendo. Así que, en caso de siniestro, detener la marcha, en caso que se vea involucrado. Repito, aunque usted no tuviera la culpa, pero está involucrado en la situación, deténgase en un lugar seguro y ahí usted debería quedarse. Solamente con autorización policial podría irse. Ya de lo contrario, espera que llegue carabinero. Segundo paso, si usted está en condiciones, trate de prestar ayuda. Si hay víctimas, si hay heridos en ese siniestro, también es una obligación. Y si usted está en condiciones, preste la ayuda que sea posible. ¿Ya? Ayuda básica. Llamar a los servicios de emergencia, ¿cierto? Eh, ayudar a salir a las personas que estuvieran ilesas, tratar de no mover a los heridos, acompañar a las personas heridas, etcétera. Y por último, dar aviso a la autoridad. Aunque eso puede ser lo primero igual, pero bueno, ahí usted tiene que ver el orden según la situación. Dar aviso a la autoridad, o sea, carabinero, ya en este caso. ¿Ok? Esos tres pasos debe cumplir toda persona que se vea involucrada en un siniestro, ¿ya? De tránsito. No se olvide, por ley. Si usted no cumple esos pasos, ¿cierto? Hay sanciones. La ley Emilia justamente sanciona a las personas que huyen del lugar de un accidente en el cual participaron, ¿ya? No lo olviden. Ya, entremos de lleno ahora a hablar de lo que es el consumo de alcohol y cómo se sanciona, ¿ok?
que esto es como uno de los puntos más importantes, igual en este tema. Este es las preguntas que hace alusión al alcohol, ya tienen doble puntaje en el examen. ¿Ok? A ver, rápidamente les voy a comentar las preguntas que tienen doble puntaje en el examen. Las preguntas que hablen de alcohol, como esta. Las preguntas que hablen de velocidad, de exceso de velocidad, tienen doble puntaje. Las preguntas que hablen acerca del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. Todas esas tienen doble puntaje. Si a usted le aparece una pregunta que hable de alcohol en su examen en la municipalidad, no se olvide que va a tener doble puntaje. Por eso este tema es importante. ¿Ya? Veamos entonces qué dice la ley con respecto al consumo de alcohol. ¿Ya? Hace varios años ya, como vemos el 2012, eh, empezaron los primeros cambios porque antes de ese año la ley era como bien flexible, ya era como muy permisiva en este caso. ¿Ok? Después del año 2012 apareció la primera ley de tolerancia cero y ya se empezaron a endurecer más las penas. Lo primero fue que aumentaron las sanciones. Y ahí vamos a ver cómo se aumentaron. Por el consumo bajo el efecto de alcohol o de las drogas. Conducir bajo esos efectos. ¿Ya? Disminuyó los grados de alcohol que se permiten. Empezamos a hablar del 0, antes, para estar en estado de ebriedad, usted tenía que estar en 1,5, yo me acuerdo bien, 1,5, recién estaba en estado de ebriedad. Hoy en día, para estar en estado de ebriedad, tiene que estar en 0,8. Ahí igual vamos a ver eso enseguida. ¿Ya? Elevó las sanciones y empezó lo que es la suspensión de licencia, la cancelación de licencia y la inhabilidad de por vida. ¿Ya? Y acá viene algo muy importante. Estableció dos estados etílicos. Uno llamado bajo la influencia del alcohol y el otro llamado el estado de ebriedad, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Ya? Bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad. Ya, veamos eso ahora. Profe, el beber alcohol, dice por ahí Constanza, ¿qué puede hacer llegar a los 0,3? Ya, buena pregunta. Buena, la contesto al tiro, Constanza. La contesto al tiro. ¿Tú dices la cantidad de alcohol para que te haga llegar a los 0,3? Ya, dice, recuerdo que mis papás tomaban una copa de vino tinto y conducían, y era como legal. Sí, bueno, hace años atrás, como te digo, antes del año 2012, antes del año 2012, eh, era bastante permisivo, si recién en 1,5 se sancionaba, y eso fue lo que se disminuyó. Como dice acá en la diapositiva anterior, se disminuyó los grados de alcohol como dice ahí, ¿ya? ¿Cómo quedó esto? Se establecieron dos estados etílicos, uno que se llama bajo la influencia del alcohol. Para estar bajo la influencia del alcohol, una persona debe presentar una dosificación en su organismo de 0,31 hasta 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre. Eso es bajo la influencia del alcohol. Lo voy a marcar acá. Ahí lo estoy encerrando con rojo. Eso sería bajo la influencia del alcohol. Es harto poquito. O sea, con una copita ya estarías prácticamente en ese estado, pero ojo, que ya voy a hablar de eso con Tanza, lo que tú me preguntaste. Dame un cachito, déjame terminar acá. Y estado de ebriedad se cataloga de 0,8 hacia arriba, gramos de alcohol por litro de sangre. 0,8 hacia arriba los deja en estado de ebriedad. Ahora, tu pregunta tuya, Constanza, buena pregunta. ¿Qué cantidad de alcohol me podría dejar en 0,31 bajo la influencia del alcohol, cierto? La verdad que eso no tiene una respuesta precisa. ¿Por qué? Porque todos los organismos son diferentes. Y esta es una pregunta de examen igual. Dos personas que tomen la misma cantidad de alcohol, ¿tendrán la misma concentración en la sangre? Falso. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. La concentración de alcohol en la sangre depende de muchas cosas. Depende de la capacidad física, de la envergadura de la persona. Personas más grandes tienden a presentar menos niveles de alcohol que alguien más pequeñito. ¿Ya? Del sexo, si es varón o dama. Generalmente las mujeres tienden a presentar mayores niveles de concentración en la sangre. Del hábito o costumbre a beber también. De la edad también. El alcohol generalmente afecta notoriamente a las personas jóvenes, digamos menores de 18 años, y también a los adultos mayores.
a los que más afecta el alcohol, o la concentración es mayor en jóvenes y en adultos mayores. No se olviden de eso. Depende también del metabolismo de cada persona, de la masa, de la grasa corporal, etcétera. Entonces el alcohol es muy variable. Una copita de vino, como tú dices, puede ser que a una persona le significó, por dar un ejemplo, 0,2 gramos, por, lo cual es muy poco, es casi nada. Ya no tendría un problema legal en ese caso, porque está bajo los 0,31, no tendría un problema legal. Pero a otra persona, esa misma copita de vino lo dejó ya bajo la influencia del alcohol. Lo dejó, por decirte, en 0,4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia. Entonces, el alcohol, como se concentra en la sangre, es muy variable. Depende de cada persona, depende de cada organismo. Por lo cual no te podría decir yo, mira, puedes tomarte, no sé, una cerveza y todavía no alcanza esto, una lata de cerveza. No, no te lo puedo decir porque no sé qué tipo de organismo tienes tú o tiene la persona que va a beber. ¿Ya? Algunos, como te digo, se le nota muy poco o lo absorbe bastante bien su organismo, y a otros, ¿cierto? La concentración del alcohol sube notoriamente en su sangre. Depende de muchos factores. También depende si el alcohol se toma rápidamente o a intervalos. La concentración no es igual de tomar al seco, ¿cierto? Hay unos shots que alguien que va a un sorbito, pasan 15 minutos, toma otro sorbito, la concentración del alcohol en la sangre igual va cambiando. Depende si el estómago está con comida o no. También la persona que está comiendo no es que disminuya la cantidad de alcohol, ¿cierto? Sino que pasa más lento del estómago a la sangre del alcohol, porque la comida es como una barrera, diferente a tomar alcohol con el estómago vacío. Entonces, hay múltiples factores. Es más, esta es también una pregunta examen lo que voy a decir. Una misma persona, una misma persona puede tomar la misma cantidad de alcohol en ocasiones diferentes. Y si le toman exámenes, puede presentar niveles diferentes, porque no siempre estamos igual y nuestra absorción no siempre es la misma. ¿Ok? Sí, no, no, sí, yo sé que no bebe, yo sé que no lo preguntas para que bebas tú, Constanza. Yo sé que no lo preguntas por el tema del examen, claro. Todo lo que estoy explicando yo acá es porque esto le puede salir como pregunta en el examen. Todo esto. Independiente que ustedes beban o no beban. Genial si no beben, mejor todavía. Pero para que estén claras con la parte teórica, ¿cierto? Con respecto a esto. Ya, hablemos un poquito de lo que es bajo la influencia del alcohol. Como vemos, no es una dosificación muy alta, ¿ya? Pero ya te deja en condiciones deficientes para conducir un vehículo. Dice justamente otra pregunta de examen. Pequeñas concentraciones de alcohol, pequeñas concentraciones, como una copita de vino puede ser, ya te puede dejar, por ejemplo, con un exceso de confianza, lo cual no es bueno. Ya ciertas inhibiciones, hay una pregunta que dice también, ciertas inhibiciones desaparecen. ¿Qué cosas son ciertas inhibiciones? Inhibiciones como ciertos miedos. Con poquito alcohol, ciertos miedos desaparecen y te atreves a más. Tomas confianza justamente. Y eso en la conducción no es bueno, porque pasas por alto los riesgos. ¿Ya? Ok. Entonces, pequeñas concentraciones de alcohol ya nos pueden dejar en condiciones deficientes. Cuando una persona va bajo la influencia del alcohol, si fuera sorprendido en esta condición y es primera vez, ¿cierto? Pero no causó ningún daño, ninguna lesión, nada, ¿cierto? Bajo la influencia del alcohol, sin daño, sin consecuencias. Simplemente fue sorprendido la primera vez, la sanción va a ser solamente 3 meses de suspensión de licencia. ¿Ya? Esa sería la sanción por ser sorprendido la primera vez sin haber causado accidente ni nada, 3 meses de suspensión de licencia. Si de pronto llega a cometer consecuencias por ir bajo la influencia del alcohol, causando lesiones graves, gravísimo a la muerte. Acá falta la palabra graves, en estas dos partes, por si acaso. Lesiones graves, gravísimo a la muerte. Y es primera vez, acá ya hay sanciones monetarias, multas, ¿ya? Hay presidio, pero no cárcel efectiva. ¿Ah? Ahí generalmente eso es firma solamente. Y también hay suspensión de licencia, que puede ser desde los 3 hasta los 5 años que no puede conducir esa persona. ¿Ya? No hay inhabilidad ni hay cancelación de licencia. ¿Por qué?
porque estaba bajo la influencia del alcohol. O sea, la cantidad de alcohol que tenía era poca. Entonces, eso lo salvó que no haya inhabilidad de por vida. Veamos que en el segundo caso, estado de ebriedad. Acá la cosa cambia. El estado de ebriedad conlleva una mayor cantidad de alcohol en el organismo, 0,8 hacia arriba. Si una persona sorprendida en este estado, por primera vez, sin haber causado ningún daño, ninguna lesión ni nada, va a tener solamente 2 años de suspensión de licencia. También pueden haber multas monetarias acá, pero eso queda a disposición del juez. No son multas fijas, sino que queda a consideración de él. Si es sorprendido una segunda vez, pero sin haber causado daño, la suspensión sigue a los 5 años. Y si es sorprendido 3 veces en estado de ebriedad, aunque no haya tenido ningún accidente nunca, jamás, se le cancela la licencia. Y ojo, que la cancelación de licencia no es lo mismo que la inhabilidad de por vida. Ya vamos a ver por qué no es lo mismo. Porque la cancelación de licencia, claro, te quita la licencia, pero se puede apelar para recuperarla. Pero, pero, cuando han pasado doce años, ahí recién puedes apelar a recuperar tu licencia. Eso es cuando te la cancelan, ¿ya? Después de los 12 años podrías apelar y si el juez estima que te puede dar licencia, podría darte de nuevo licencia. Pero después de 12 años. Diferente a la inhabilidad de por vida, que no puedes volver a conducir nunca más. ¿Por qué puede venir la inhabilidad por vida? Veamos ahora. Por haber conducido un vehículo en estado de ebriedad y haber causado consecuencias como lesiones graves, gravísimas o la muerte de otra persona. Aunque sea por primera vez. Acá la sanción es muy dura, se aplica la ley Emilia con todo su peso, ¿cierto? Lesiones graves, gravísimas, la muerte, aunque sea primera vez, se le quita la licencia de por vida, no puede volver a conducir nunca más. Hay penas monetarias y cárcel efectiva. Acá ya se habla de cárcel efectiva. La palabra efectiva significa que debe cumplir la penalidad en un recinto penitenciario, o sea, recluido tras la reja, ¿ya? Mínimo un año. Puede llegar hasta los 10 años incluso, pero mínimo como base un año. Esas son las sanciones por el estado de ebriedad, estimados alumnos, ¿ya? Con consecuencias. Nos explica a qué se refiere la ley Emilia, profe. Es lo que estoy hablando ahora, justamente. Es lo que estoy hablando ahora. Veamos la ley Emilia ahora con más detalle. Ahora vamos justamente a eso. Porque la ley Emilia sanciona el estado de ebriedad. Ya. En cuanto a la pregunta de, ¿quién? De John. De John, ya. La ley tolerancia cero, la ley tolerancia cero sanciona la conducción bajo la influencia del alcohol. La ley Emilia sanciona el estado de ebriedad. ¿Vamos a los detalles de la ley Emilia? Vamos a los detalles de la ley Emilia. Acá la tenemos John y para todo el mundo que está escuchando. La ley Emilia que nació justamente a partir de la muerte lamentable de una menor, de una pequeñita, por el nombre de Emilia, ¿ya? Ahí se endurecieron las penas, ¿cierto? Y justamente pasó pasó, ¿cierto?, la ley a determinar la inhabilidad de por vida y la cárcel efectiva, que antes no existía. La inhabilidad de por vida, ya lo acabo de decir. ¿Qué significa? Que no puede volver a conducir a esa persona nunca más. La cárcel efectiva, ya lo expliqué también. ¿Qué significa? Que tiene que cumplir una pena recluido, como mínimo un año. Esas dos penas nuevas, ¿cierto? Eh, Se incluyen en la ley Emilia. Esa es la principal novedad de la ley Emilia, ¿ya? Que incluye penas de inhabilidad de por vida y de cárcel efectiva, la cual no es apelable, sí o sí. ¿Y cuándo viene eso? Acá viene, cuando se provocan lesiones graves, gravísimas o la muerte conduciendo en estado de ebriedad. Todo esto que voy a encerrar con rojo, ¿cierto? Por conducir en estado de ebriedad, es sancionado de esa manera por la ley Emilia. ¿Sancionado cómo? Con cárcel efectiva, mínimo un año, ya lo habíamos dicho, acá está, mínimo un año, puede ser más, ¿cierto? Y con inhabilidad de por vida, no puede volver a conducir nunca más. La pena de cárcel, ¿cierto? Si solamente se provocaron lesiones graves o gravísimas, puede llegar hasta los 5 años. Pero si se provocó la muerte de otra persona, puede llegar hasta los 10 años de cárcel, ¿ya? Entonces eso puede aumentar. Desde un año hasta los 5 años, de un año hasta los 10 años en caso de muerte. ¿De acuerdo?
Ya. ¿Qué más sanciona la ley Emilia? Veamos acá. Pues esto ya lo acabo de decir, a lo que voy a encerrar acá lo acabo de decir. La ley Emilia considera como delito, ¿cierto?, la conducción en estado de ebriedad, provocando lesiones graves, gravísimas a la muerte. ¿Ya? Sanciona como delito. ¿Qué más sanciona la ley Emilia? Acá, esto no lo había dicho. El negarse a realizarse un examen, el negarse a realizar exámenes de alcotés o alcoholemia. Eso también lo sanciona la ley Emilia, no se olviden. Una persona que no quiere porque, no sé, inventa cualquier excusa y no quiere que le den el examen de alcoholemia o de alcotés, hay presunción de responsabilidad. Y la ley Emilia lo toma ya como un delito. ¿Qué más sanciona la ley Emilia? Huir del lugar del siniestro. Recién ya lo había dicho también, que cuando participamos en un accidente, aunque no haya alcohol de por medio, aunque no haya alcohol de por medio, si una persona huye del lugar de accidente, aunque no haya bebido nada, el hecho de alejarse, de huir, de irse, ya es sancionado como delito. La ley Emilia así lo determina, como que se fugó. ¿Ok? ¿Qué más considera la ley Emilia como delito? Conducir un vehículo si usted tiene su licencia cancelada o inhabilitada. Si lo sorprendía en esa situación, está sancionado con la misma ley Emilia. ¿Qué más? Si es reincidente, ¿cierto?, en la conducción en estado de ebriedad. ¿Qué más? Si un conductor profesional, llámese conductor de transporte de pasajeros o transporte de carga, es sorprendido en el ejercicio de sus funciones, o sea, trabajando con gente o transportando carga, en estado de ebriedad. La ley Emilia también lo sanciona como un delito, ya, aunque no haya cometido ningún accidente ni nada, pero es sorprendido ahí. ¿Ok? Ya. Todo eso entonces sanciona la ley Emilia. Y la principal novedad, la vuelvo a repetir para ir cerrando acá, la ley Emilia incluye penas de cárcel efectiva e inhabilidad de conducir de por vida. ¿Ok? Ya. Ahí está respondida entonces lo que me preguntaba John y eso es importante igual pasarlo. Muy bien, estimados. Antes de pasar al siguiente tema, también debo decir que el alcohol, ¿cierto? En el organismo, dependiendo del tiempo que hayamos tomado el alcohol, tiene un tiempo de máximo efecto o los efectos más perjudiciales del alcohol una vez que una persona comenzó a beber. ¿Cuándo vienen los efectos más perjudiciales, cierto, para conducir un vehículo o la mayor concentración en el organismo? No se olviden, 1 hora después de haber bebido alcohol. 1 hora después de haber bebido alcohol viene la más alta concentración en la sangre y los efectos más perjudiciales para conducir un vehículo. El alcohol tiene efectos inmediatos. En cuanto la persona empieza a consumir, ya hay algunos efectos. A los 5 minutos ya se presentan algunos efectos. Pero los peores, los más perjudiciales, vienen 1 hora después de haber bebido. No se olviden de ese detalle. Bien, ya. Dejamos el tema alcohol por ahora, pero pasamos a otro tan grave, ¿cierto? Y similar al alcohol, que son el consumo de drogas. Las drogas, al igual que el alcohol, son sustancias ilícitas. No se puede conducir un vehículo bajo el consumo de estas, ¿cierto? Hay diferentes tipos de drogas en nuestro país, ¿cierto? Hay hartas, pero acá tenemos como las más conocidas, la marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. En este cuadrito ustedes pueden ver sus principales efectos. No los voy a decir todos porque son muchos, pero vamos a aprovechar esta pregunta que hay acá para ver este cuadrito. Acá hay una pregunta que dice, ¿el consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción? O sea, que usted reaccione más lento. Busquemos acá. Distracción adelante, aumento del tiempo de reacción. Acá tenemos. La marihuana nos dice, ¿ya? Y conforme a esto, yo debo explicarle que las drogas se clasifican en tres principales, podemos decir, tipos, ¿ya? Que son las drogas depresoras, como la marihuana, depresoras, que deprimen la actividad neuronal, o sea, la persona queda más lenta. Es más lenta la comunicación entre el sistema nervioso. Desde que la persona decide hacer algo, a que lo hace, a que reacciona, todo este proceso es más lento. Esas son drogas depresoras, la más conocida es la marihuana. El letargo, la lentitud, reacciones, ¿cierto? Fuera de tiempo. ¿Ya? Después tenemos las estimulantes, que son todo lo contrario. Aumentan el tono psicológico. Las personas quedan más reactivas, sobre reactivas, o sea, impulsivas, incluso con reacciones violentas. Como por ejemplo la cocaína, éxtasis, pasta base. ¿Ya? Estimulantes.
Y después tenemos las alucinógenas. Generalmente todas son alucinógenas, todas las que vemos acá. Alucinógenas que cambian notoriamente la percepción del tiempo y espacio, cambian la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, así se clasifican las drogas. Depresoras, estimulantes, alucinógenas. La marihuana generalmente es depresora y alucinógena también. Cocaína, éxtasis y pasta base son estimulantes y también alucinógenas. Principalmente la pasta base, bastante alucinógena. ¿Ya? Veamos, acá hay otra pregunta, igual, que dice, ¿qué drogas causan distracciones al volante? Distracciones al volante, acá vemos, todas, todas causan distracciones al volante. Recordemos que hoy en día también hay un examen para fiscalizar el consumo de droga, que es el narcotest. Aunque no se ve muy seguido, pero también existe. ¿Ya? Los alcotest se ven más seguidos, los narcotest no tanto. Pero igual. ¿Por qué? Porque conducir bajo los efectos de las drogas también es un delito. No lo olviden. Bien, continuando y siguiendo con las capacidades del conductor, ¿ya? También podemos, dejemos el tema de las drogas ahora, también podemos decir que los conductores muchas veces, aunque no hayan consumido ninguna droga, nada ilícito, aunque hayan descansado bien, no están enfermos ni nada, pueden cometer errores y pueden percibir la realidad de otra manera, o equivocarse en la percepción. ¿Por qué? Porque nuestra mente a veces se puede engañar. El cerebro, a veces nuestro cerebro, puede percibir una situación de manera errónea. Pasa, ¿ya? Entonces, con eso también hay que estar atento, sobre todo cuando tenemos poca experiencia, a veces igual. Miren lo que dice este cuadrito. Las percepciones visuales deben originar decisiones seguras. Por ejemplo, para adelantar un vehículo es necesario que nuestro cerebro juzgue la longitud de la distancia del adelantamiento y si el espacio disponible es adecuado. Claro, es fácil equivocarse a veces y percibir la realidad de manera errónea. Esto puede pasar muchas veces en los adelantamientos, ahí voy a explicar eso. También puede pasar en caminos que son medios complejos, como caminos con muchas curvas, caminos sinuosos, a ciertas horas del día, como en la noche, ¿cierto? O cuando ya está empezando la noche, ¿cierto? O en el amanecer también, cuando hay cambio de iluminación, las sombras nos pueden engañar, ¿cierto? Hay ilusiones ópticas que podemos ver a veces sin darnos, que son perfectamente normales, o sea, le puede pasar a cualquiera. Ilusiones ópticas, por ejemplo, cuando vamos a hacer las carreteras un día de calor, es típico ver los espejismos de agua, espejismos de agua. Y cuando tú te acercas no hay nada, parece que hay una laguna más allá. Y no, es simplemente la condensación, ¿cierto?, del calor con el pavimento. Entonces ahí tienen una ilusión óptica, ¿ya? Constance me dice, profe, me salió la letra C en un test. Sí, este es un ejercicio que hay acá. Por ejemplo, estas cuatro imágenes que ustedes ven son dibujos sobre una hoja de papel. Simplemente dibujos. Pero el cerebro, ¿qué interpreta? En la figura A, el cerebro cree que esto es una carretera y que donde convergen las líneas es el punto más lejano. Cuando no, esto está dibujado en una hoja de papel. El punto B, vemos tres ahí como torres y la más chiquita parece que estuviera más lejos. Y no, está todo en el mismo plano, en la misma hoja. En la C vemos hartas líneas, parece como el mar o algo así, y donde se juntan más las líneas da la impresión que está más lejos. Y está todo dibujado en el mismo plano. Y en la D también tenemos un dibujo sobre la misma hoja, pero al poner, ¿cierto?, un dibujo, una figura sobre la otra, parece que la otra está más atrás y la otra lo sobrecubre. ¿Ya? Entonces, el cerebro, ¿cierto?, al mirar, se forma esa idea, cuando está todo en el mismo plano. Cuando uno adelanta un vehículo, que es una de las maniobras más peligrosas que hay en los adelantamientos, que es lo que está hablando acá, hay algunas cosas que son muy difíciles de juzgar y que el cerebro se puede engañar. Por ejemplo, una de ellas es si tengo la suficiente distancia para alcanzar a hacer la maniobra de adelantamiento. Uno a veces mira, parece que tuviera una recta bien larga y alcanzas. Y resulta que no hay tanto porque más allá viene como una pequeña curva o una bajada o algo que tu percepción visual no captó y tu cerebro se engañó. ¿Ya? Si viene un vehículo en contra
tú lo puedes ver que viene súper lejos y se ve chiquito. Entonces tú dices, ¿alcanzo a adelantar o no alcanzo antes que ese vehículo se acerque mucho? El cerebro tiende a pensar que ese vehículo viene a la misma velocidad que vas tú. Y muchas veces puede venir mucho más rápido. Por eso hay que desconfiar también de eso. Uno dice, mira un vehículo ahí lejano, ¿en qué punto me cruzaré con ese vehículo? El cerebro tiende a pensar que te vas a encontrar con él justo en la mitad del espacio que los separa, cuando muchas veces el punto de encuentro puede ser mucho más cerca en la realidad. Por eso hay que tener cuidado a veces con ciertas percepciones visuales y con lo que interpreta el cerebro. Aquí la experiencia es fundamental igual, ¿ya? Los conductores que ya tenemos más años al volante, ¿cierto? Conductores más viejitos, ya hemos pasado por algunos de estos engaños, entonces ya, por así decirlo, estas percepciones no nos engañan tan fácilmente. Personas que están recién manejando, llevan poco tiempo al volante, pueden caer o ser presa más fácil de su mismo engaño, ¿cierto? Al percibir algunas cosas, ¿cierto? De su mismo cerebro, ¿ya? A tener en cuenta entonces eso, que a veces nos podemos, ¿cierto? Engañar o malinterpretar ciertas situaciones que estamos observando. Esto también forma parte de la capacidad. ¿Se dan cuenta que la capacidad del individuo, aunque seamos jóvenes, aunque tengamos muy buena vista, nos podemos equivocar? Entonces, por eso al principio de este tema había una frase que decía que nuestras capacidades tienen límites, tienen limitaciones. ¿A qué hora es más difícil percibir a otros vehículos, personas y todo lo demás? En la noche. Claro, porque nuestra vista también no está acondicionada para la visión nocturna. ¿Podemos conducir de noche? Sí podemos, pero haciendo buen uso de las luces y conduciendo con precaución. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo que de día. ¿Por qué? Porque la vista humana no tiene capacidad de visión nocturna. No somos como los búhos. Hay que recordar igual eso. Entonces, tenemos límites, tenemos limitaciones. Y justamente las estadísticas muestran que los accidentes más mortales ocurren durante las noches. Es donde ocurren más siniestros mortales. ¿Ya? Eso entonces para recordar que tenemos limitaciones y no somos superhumanos, como yo decía antes. ¿Ok? Hay muchas cosas en las cuales podemos fallar y equivocarnos. Ya. En cuanto a las conductas, esto es netamente de acuerdo a cada persona, de acuerdo a su formación, sus experiencias, ya su forma de ser, su equilibrio psicológico, ya su sentido de la responsabilidad igual. Esto tiene que ver con la formación, cómo me formaron, sus valores incluso, los valores que tenemos, lo que hablamos ayer fue, ¿cierto? Sobre la convivencia vial, cómo interactuamos con las demás personas. Hay algunos que le importa un comino lo que le pasa al otro. Y hay otras personas que están muy involucradas con el prójimo, como se dice, muy solidarias. Todo eso tiene que ver con la conducta de cómo enfrentamos ciertas situaciones al volante. Ya, el sentido común, el buen juicio. Exactamente. Voy a leer lo que dice. En muchos casos, dice, bueno, el sentido común y el buen juicio y responsabilidad, en muchos casos, son el factor decisivo, pues las reglas no necesariamente determinan cómo resolver ciertas situaciones y cómo actuarán los otros conductores y usuarios de la vía. Ya, en el tema de ayer, cuando hablamos de los pasos peatonales, los que estuvieron en el tema de ayer, se acordarán que yo les dije que la ley dice que debemos ceder el paso a los peatones cuando pongan un pie sobre el paso peatonal. Eso es lo que dice la regla. Pero muchas veces eso es algo ya tardío. Por ende, usted tiene que, aparte de respetar la ley, por supuesto, usted también debe usar el sentido común. Y de repente decir, no, si espero que para bajar mi velocidad o para ir parando, espero que recién el peatón ponga un pie en la calzada, va a ser tarde. Mejor anticipo la situación y bajo la velocidad, aunque no vea ningún peatón, bajo. Hay un paso cebra, bajo la velocidad igual. La ley no dice que en cada paso cebra usted baje la velocidad, pero hágalo por sentido común, ¿ya? Más abajo dice, la responsabilidad forma cultura de tránsito. Cuando usted asume su rol de conductor, con muchos conductores irresponsables, el tránsito se vuelve más violento y peligroso. Ayer creo que fue, o antes de ayer, me hablaban algunas personas que habían manejado en Perú, me decían, y decían que había una notoria diferencia. Claro,
Las sociedades, ¿cierto? De acuerdo a los reglamentos, las leyes, las experiencias que igual van sufriendo a través del tiempo, van formando una cultura. En el tránsito, obviamente, que pasa así, ¿ya? Entonces, incluso en las mismas ciudades, ¿cierto? Uno va de una ciudad a otra y nota la diferencia. Y dice, oye, acá son súper amables. O va a otra ciudad, oye, acá anda todo el mundo apurado, todo anda apurado. Y son medio agresivos en la conducción, como que esta ciudad es como estresante, ¿cierto? En Santiago pasa mucho eso, díganme que no. A diferencia de regiones, de algunas ciudades donde todo es tranquilo, todo es calmado. Entonces, igual forma parte de la cultura de tránsito, se dan cuenta, de cada sociedad, de cada ciudad. ¿Ya? Perfecto. Constanza levantando la mano. ¿Qué quería decir, Constanza? Algunas conductas de riesgo que el conductor debe controlar a sí mismo, la impulsividad, no asumir la responsabilidad, eso que como que estamos acostumbrados, que otro siempre es el culpable, no nosotros. Reprimir los pensamientos, reacciones violentas, validarse frente al resto. Esta me gusta hablar siempre. Esto pasa mucho en la juventud. Validarse frente al resto. ¿Qué pasa? En ciertas edades, cuando todavía somos muy jóvenes, todos pasamos por esto. Queremos siempre pertenecer a un grupo. Pasa mucho en la adolescencia. Queremos que el resto nos valide, ¿cierto? Que el resto nos acepte y pertenecer a ese grupo. Y por lo mismo hacemos cosas a veces que no deberíamos hacer, actitudes irresponsables. Si vamos con un grupo de amigos en un auto, ¿cierto? Generalmente ese joven va a querer demostrarle a sus amigos lo bien que conduce. O nos falta que le diga, oye, parece abuelita conduciendo, y ya él, para sentirse que no es así, acelera más, ¿cierto? Entonces eso es validarse frente al resto, ¿ok? Pasa mucho en edades tempranas, ¿cierto? Principalmente en la adolescencia, la juventud, y más que nada en varones. El varón tiende a ser más competitivo y quiere demostrar más frente al resto. Y para eso muchas veces ocupa el vehículo, para demostrar, para impresionar, ¿ya? Muy bien, estimados. ¿Esto creo que es lo último? Sí. Hasta aquí entonces con nuestro tema del día de hoy y vamos rápidamente, como siempre, a nuestro examen relacionado con el tema. ¿Cuál es el tema? El individuo en el tránsito. Ya lo tenemos en pantalla, entonces vamos a responder nuestro pequeño test de preguntas que dice así. Pregunta 1. ¿Se recomienda que un niño use el cinturón de seguridad? Ya esto tiene más que ver con el tema de ayer más que con el tema de hoy. Ya, ¿a partir de qué momento un niño puede ya usar el cinturón de seguridad? O sea, dejar de usar la silla. A. Cuando ya no requiera viajar en un sistema de retención infantil. B. Cuando al sentarse apoyando correctamente la espalda en el respaldo del asiento trasero, los pies quedan completamente en el suelo y el cinturón queda completamente ajustado. Recuerden el video que vimos ayer. C. Cuando el sistema de retención infantil que posee le queda pequeño o estrecho. La B, la correcta. ¿Ya? Y también tenemos un tema de edad y peso, no se olviden también. Ya cumpliendo los 9 años, ¿ya? Y midiendo más de 1,35 centímetros y pesando más de 33 kilos, ¿ya? Pero principalmente eso, que apoye toda la espalda en el respaldo, los pies en el suelo, la banda pase por la mitad de hombro-pecho y la banda inferior quede sobre las caderas. Alternativa B, la correcta. Pregunta número 2. Dice, la prueba de alcoholemia se mide en... Ah, esta pregunta es buena. ¿Cómo se mide? Por favor, vean la alternativa y me responden mientras yo leo a Rosana que dice, ¿puedes repetir cuáles son las preguntas de doble puntaje? Ya, alcohol, velocidad, cinturón de seguridad y sistema de retención infantil. Esas son, Rosana. Bien, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál sería la correcta? Y acá veo dudas, veo opiniones divididas. El alcohol en la sangre, queridos y estimados alumnos, se mide en gramos, no se olviden gramos, no en grados, gramos por litro de sangre. Así se mide, gramos por litro de sangre. ¿Ya? No se olviden, no en grados ni tampoco en miligramos. ¿Ok? A no olvidar, ahí está, alternativa a la correcta. Bien, vamos con la 3. ¿Cómo se puede considerar un conductor que imita a un corredor de carreras, aquel que se cree piloto de Fórmula 1 en las calles? A, inmadurez sensorial. B, madurez. C, falta de desarrollo en la personalidad.
Inmadurez sensorial sería que sus sentidos, la vista, la reacción, la audición, no están bien desarrollados. Eso es para un bebé. Eso es una inmadurez sensorial. Nada que ver. Acá nos habla de madurez. No, no es un conductor maduro. Falta de desarrollo en la personalidad. Eso es ser inmaduro. Claro, creer que el auto, ¿cierto? Creerse piloto de carrera. O sea, eso ya está pasado de película. Y algunos lo hacen. Y andan compitiendo con el resto en cualquier avenida. Los toretos que le dicen, ¿cierto? Ustedes ya van a saber, ah, ya, ese conductor no ha desarrollado, no es un inmaduro, todavía no desarrolla bien su personalidad, pese a que ya tiene más de 18 años. Pregunta 4. ¿Muchos conductores jóvenes muestran eficiencia en su madurez personal? ¿Son eficientes? ¿Falso o verdadero? ¿Qué pasa en la juventud? Claro, es todo lo contrario. Muestran deficiencia, no eficiencia. Falso. Muy bien. Pregunta 5. La depresión es una enfermedad que altera el estado de ánimo y que afecta nuestras capacidades para conducir con seguridad. ¿Verdadero o falso? La depresión. La depresión nos hace estar sumergidos en nuestros pensamientos y descuidamos las condiciones de la conducción de la vía. Verdadero. Es peligroso conducir con depresión. Lo mismo que con estrés. Peligroso. Pregunta 6. Usted está a punto de conducir su vehículo, pero de repente se siente enfermo. En ese momento, ¿qué debería hacer? A, no conducir el vehículo. B, prometerse usted mismo que va a acostarse en cuanto haya llegado a casa. C, acortar el viaje si es posible. No conducir, pues. Usted tiene que ser consciente de usted mismo, como dijimos al principio. Evitar conducir. 7. ¿Afectan a la conducción los medicamentos que no necesitan receta médica? ¿Podrían afectar o no? Los que no necesitan receta médica, ¿podrían afectar? Algunos y a veces sí, no siempre, pero va a depender del estado que se encuentre la persona. Así es que a veces, ¿cierto? Algunos pueden tener efectos secundarios, pueden, ¿ya? Sí, la B sería la correcta. Pregunta 8. ¿Qué efectos produce el sueño al conducir? ¿Qué efecto produce el sueño? A. Microsueños ocurren muchos accidentes por esta causa ya que suelen pasar inadvertidos. B. Todas las mencionadas. C. Visión borrosa, fatiga ocular y mayor sensibilidad al deslumbramiento. D. Disminución de la capacidad de reacción, aumenta el tiempo de reacción y de percepción precisa de estímulos más altos. Todas estas condiciones que se describen acá son efectos que puede producir el sueño. Todas las mencionadas, sí, tal cual. B la correcta. Pregunta 9. La información llega al conductor desde su entorno y de su mismo cuerpo. En la recogida de información se ven implicados los sentidos, claro que sí. La vista, el oído, el olfato, el tacto también. Marque las afirmaciones incorrectas. Usted acá debe marcar lo que no corresponde respecto a nuestros sentidos. Veamos el olfato puede indicar alguna avería en el sistema de frenado o de los neumáticos. Correcto, porque podemos sentir el olor a líquido de freno o neumáticos quemados, etcétera. Correcto, sí. B. El tacto interviene cuando se sienten las vibraciones derivadas del pavimento y de las condiciones ambientales, por ejemplo, el viento lateral, vibración del auto, ¿cierto? Suspensión del auto en malas condiciones, ya, etcétera. Sí, el tacto nos hace sentir esas situaciones. Correcto. C. La vista es el sentido que tiene menos importancia, dice, puesto que es el que más participa en la recogida de información, más del 5%. ¿Qué opina usted? La D dice que el oído interviene en el propio proceso de conducir. Revoluciones del motor para cambiar de marcha, vehículos de emergencia que se aproximan, vehículos de alta velocidad, etc. El oído es fundamental para el empleo de las señales acústicas tanto del propio vehículo, los silenciadores, como de otros usuarios. La D es correcta. La única incorrecta es la C, porque la vista es el sentido que más interviene, que tiene más importancia. Cerca del 80% de la información que recogemos cuando conducimos un vehículo es a través de la vista.
No el 5, el 0,5% como dice ahí, ¿ya? Cerca del 80%. Es el que recoge, la vista, el sentido que recoge más información. Última pregunta, dice, perdón, alternativa C, la correcta que había que marcar. Última pregunta, dice, uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A, el mal conducir, B, la experiencia al conducir, C, la falta de experiencia impide percibir el riesgo. Ahí hablamos delante, ¿cierto? La falta de experiencia, que no nos demos cuenta de algunos peligros que pueden haber. Excelente, alternativa C, la correcta. Veamos cómo nos fue. Todas en verde, todas están correctas. Excelente, estimados alumnos. Hemos finalizado el tema del día de hoy y el último tema de esta semana, que fue el individuo en el tránsito. De aquí, estimados alumnos, nos vemos el día lunes. No se olviden que tengan un muy buen fin de semana largo, aprovechen de descansar. Y el lunes, como siempre, en los mismos horarios nos vemos, si Dios así lo quiere. Si les gustan nuestras clases, no se olviden de recomendar a Práctica Test. No se olviden de recomendar, ¿de acuerdo? Nos vemos, que pasen un muy buen fin de semana. Chao, chao, que estén muy bien todos. ¿Cuánto por ciento recomiendan? Me dice alguien por ahí. ¿Cuánto por ciento de qué? No entiendo esa pregunta. Bueno, ustedes recomiendan la práctica test, que es lo importante. Ya. Muy bien, estimados, cerramos sesión por el día de hoy. Me despido, que estén muy bien. Chau, chau. Mañana no hay clase, ya lo dijimos, es feriado. Nos vemos hasta el lunes. Recién estamos hablando de eso. Nos vemos hasta el lunes.